¿Puede África forjar su propio destino, aprendiendo de un modelo que Occidente observa con temor? Hace apenas unas semanas, Burkina Faso sorprendió al mundo al enviar una delegación militar de alto rango a Ruanda. Nadie esperaba este movimiento, y ahora analistas y diplomáticos intentan descifrar ¿qué busca realmente el joven liderazgo burkinés en Kigali? Al frente de Ruanda está Paul Kagame, un dirigente elogiado por transformar un país destruido en uno de los más seguros y estables del continente. Sin embargo, en Europa y Norteamérica, su figura genera inquietud. Su férreo control, su independencia y su rechazo a la presión externa desafían los moldes occidentales. Mientras la mayoría de los estados africanos continúan bajo la fuerte influencia extranjera, líderes como Ibrahim Traoré miran hacia el modelo ruandés. La posibilidad de alianzas entre Ruanda y la nueva coalición del Sahel, formada por Burkina Faso, Mali y Níger, podría alterar de raíz el equilibrio de poder en África, debilitando el peso tradicional de Europa y Norteamérica. En juego hay mucho más que relaciones diplomáticas. Se trata de una oportunidad histórica para romper la dependencia y la vulnerabilidad frente a intereses ajenos. Para África, este giro podría significar el fin de décadas de inestabilidad y el inicio de una era de auténtica autodeterminación. Pero, ¿por qué el modelo de Kagame inquieta tanto a las potencias occidentales? ¿Qué enseñanzas esperan absorber líderes como Traoré? Para entender la preocupación de Occidente y el atractivo de Ruanda, primero hay que explorar su pasado y cómo logró reinventarse desde las cenizas. El viaje de Ruanda desde la tragedia hasta la estabilidad revela lecciones inesperadas para toda África. Para comprenderlas, debemos retroceder a los años más oscuros y ver cómo surgió la transformación. Ruanda surgió de las cenizas del genocidio. ¿Cómo logró lo que parecía imposible? En 1994, Ruanda fue arrasada. El genocidio destruyó familias, pulverizó instituciones y sembró una desconfianza casi irreparable entre vecinos. El país parecía condenado a la fragmentación y al caos perpetuo. Sin embargo, la historia cambió con la llegada de Paul Kagame al poder en el año 2000. Su apuesta fue radical: reconciliación nacional, disciplina colectiva y reconstrucción estatal. Bajo su liderazgo, Ruanda se propuso erradicar las divisiones étnicas y forjar una identidad nacional común. El modelo ruandés priorizó la unidad por encima de las diferencias. Se establecieron leyes estrictas contra la discriminación y se promovió el acceso igualitario a la educación y a la salud. La justicia transicional y los programas de diálogo comunitario se volvieron herramientas esenciales para restaurar el tejido social roto. Los resultados han sorprendido al mundo. La mortalidad materna cayó de manera drástica. Las ciudades se transformaron en algunas de las más seguras del continente africano y la economía creció de forma sostenida. Ruanda dejó atrás el estigma del colapso y se convirtió en símbolo de estabilidad y progreso. Por ejemplo, en Kigali, la capital, el índice de criminalidad es uno de los más bajos de África. Las calles limpias, la presencia policial y la vigilancia comunitaria han hecho posible que la gente camine de noche con tranquilidad, una realidad impensable para muchos países vecinos. Además, el sistema educativo ruandés se ha enfocado en la tecnología y la innovación. En los últimos años, Ruanda ha impulsado el acceso masivo a la informática en escuelas rurales, logrando reducir la brecha digital que antes limitaba las oportunidades de millones de jóvenes. La iniciativa One Laptop per Child repartió computadoras portátiles en zonas remotas, transformando la educación y abriendo el camino para una nueva generación de emprendedores y profesionales. Pero este renacimiento encierra una advertencia. Ignorar las lecciones de Ruanda puede condenar a otros países africanos a repetir los mismos ciclos de violencia y fragmentación. El caso ruandés prueba que, incluso tras la peor destrucción, es posible reinventarse si se asume el riesgo de un cambio profundo. Con este trasfondo, surge la pregunta: ¿por qué el modelo de Kagame genera tanta tensión e interés internacional? La admiración de Burkina Faso por el modelo ruandés no es casualidad.
Este acercamiento encierra aspiraciones y riesgos que pueden transformar el futuro de ambos países. Occidente lo llama autoritario, pero en África, Paul Kagame es visto como el arquitecto de una supervivencia extraordinaria. Su modelo no solo ha transformado a Ruanda. Hoy inspira a naciones enteras que buscan algo más que promesas y palabras huecas. Mientras en Europa y Norteamérica su figura provoca recelo y debate, en el continente africano, Kagame es percibido como reformador y garante de estabilidad. No es un caudillo temido, sino un estadista que logró lo impensable: reconstruir un país destruido por el genocidio y protegerlo del caos y la injerencia externa. Para muchos líderes africanos, su legado es el de alguien que desafió lo imposible y sobrevivió. La clave de su método es tan simple como implacable: disciplina militar férrea. Un sistema interno de inteligencia capaz de anticipar amenazas antes de que estallen. Tolerancia cero frente a la corrupción. Purgas estratégicas en las filas del poder para evitar el surgimiento de redes de sabotaje o clientelismo. En Occidente, esto suena a control excesivo. Para quienes han visto sus países arder entre golpes y crisis, representa una receta de supervivencia y control. En Burkina Faso, donde la insurgencia y los golpes de Estado han dejado cicatrices profundas, la admiración por Ruanda va mucho más allá de lo ceremonial. La visita reciente de la delegación militar a Kigali no fue un gesto diplomático vacío, sino un acto de estudio minucioso. Cómo construir un Estado resistente frente a conspiraciones externas y fracturas internas. Observan la fórmula ruandesa con urgencia. Desean replicarla antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, durante la visita, los generales burkineses recorrieron la Academia Militar de Gako, donde los cadetes ruandeses se entrenan durante años en liderazgo, estrategia y ética militar. Allí, los visitantes presenciaron ejercicios de coordinación táctica y sesiones de resolución de conflictos, aprendiendo métodos que han mantenido la unidad de las Fuerzas Armadas ruandesas incluso en tiempos de máxima presión. Para el liderazgo burkinés, la pregunta es existencial: ¿cómo evitar caer en manos de potencias extranjeras? La respuesta parece estar en el modelo de Kagame, que prioriza el orden nacional y la disciplina por encima de la permisividad liberal que, según ellos, ha llevado a otros países al colapso o la fragmentación. Pero el precio de este modelo es alto. El riesgo es innegable. ¿Dónde está la línea entre el orden necesario y el autoritarismo asfixiante? Un Estado fuerte puede proteger, pero también puede sofocar. Mientras Burkina Faso sueña con estabilidad y soberanía, debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para obtenerla. La tensión se palpa en el aire. ¿Es esto una emancipación africana que desafía las reglas occidentales o la instauración de nuevos sistemas de control? Occidente observa con preocupación, mientras en el continente muchos celebran esta búsqueda de un camino propio, definido por necesidades y realidades locales, no por dictados foráneos. La apuesta de Burkina Faso no es solo una cuestión de política, es una batalla por el alma y el futuro del continente. El siguiente paso pondrá a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar por una verdadera soberanía. ¿Puede África reinventar la soberanía y la estabilidad sin el beneplácito de Occidente? Esta es la pregunta incómoda que surge ante la posible alianza entre Ruanda y países del Sahel como Burkina Faso. Si más estados africanos siguen el ejemplo ruandés, la hegemonía occidental podría tambalearse, abriendo paso a un nuevo capítulo geopolítico en el continente. El liderazgo de Paul Kagame ha sido disciplinado, pero sobre todo, implacable. A través de purgas selectivas y reformas estructurales, Kagame ha tejido una lealtad férrea en su entorno, cerrando la puerta a golpes de Estado y divisiones internas. Esta estrategia ha blindado a Ruanda con una estabilidad que sus países vecinos observan con asombro y cierta envidia. El resultado es palpable. Ruanda ostenta una cohesión nacional casi inquebrantable. Su influencia militar se expande, como demuestran sus intervenciones en Mozambique y la República Centroafricana, donde soldados africanos resuelven crisis africanas,
sin depender del visto bueno de potencias extranjeras. En Mozambique, por ejemplo, cuando grupos armados amenazaron la provincia de Cabo Delgado, Ruanda no esperó la autorización de Occidente. Desplegó miles de efectivos, estabilizó la región y permitió la reapertura de escuelas y hospitales. Esta acción contrastó con la lentitud y el titubeo de otras potencias, demostrando la eficacia de una respuesta africana a problemas africanos. Burkina Faso observa y toma nota. Su dirigencia entiende que, antes de abrir el juego político, debe asegurar la supervivencia del Estado. Su prioridad es desactivar amenazas internas antes de que se conviertan en caos irremediable. Esta visión pragmática desafía los discursos occidentales, que exigen apertura política inmediata por encima de la estabilidad nacional. No obstante, este modelo tiene un precio alto. La concentración del poder y la represión de voces críticas pueden sembrar descontento y tensiones futuras. Pero para muchos líderes africanos, el miedo a la desintegración estatal es aún más grande. Se juegan mucho, la oportunidad de un renacimiento africano genuino, pero también el riesgo de choques geopolíticos si Occidente percibe una amenaza concreta a sus intereses en la región. En el fondo, lo que está en disputa es el derecho de África a elegir su propio camino, a dictar sus propias reglas y reconstruir su destino sin tutores externos. El modelo ruandés, con sus claroscuros, podría marcar el inicio de una nueva narrativa de autonomía e independencia continental. Para dimensionar esto, recordemos el caso de Ghana en los años 60, cuando Kwame Nkrumah intentó construir un modelo africano de desarrollo independiente. Su caída, orquestada en parte por injerencia extranjera, dejó una lección dolorosa. La soberanía real solo es posible si se blinda el Estado desde adentro y se controla el aparato de seguridad nacional. Ahora, toca analizar qué lecciones pueden extraer otros líderes y ciudadanos africanos de estos movimientos. ¿Qué están dispuestos a sacrificar y hasta dónde llegarán en la búsqueda de estabilidad y soberanía? Exploraremos las implicaciones prácticas de este enfoque y los dilemas éticos que plantea para la sociedad africana. ¿Podrá África mantener el equilibrio entre estabilidad y libertades? La disciplina y la unidad pueden convertirse en el escudo más poderoso frente al caos y las amenazas externas. Ruanda lo demostró contra todo pronóstico. Tras el genocidio, el país estaba en ruinas. Sin embargo, bajo el liderazgo de Paul Kagame y una visión a largo plazo, Ruanda emergió como modelo de estabilidad y cohesión nacional en África. Este renacimiento no fue obra de un solo hombre. La participación activa y el liderazgo de las mujeres ruandesas resultaron determinantes. La inclusión genuina reconstruyó el tejido social, restauró la confianza y garantizó que ninguna voz quedara silenciada. Solo así se pudo forjar un futuro resistente, integrando a quienes siempre habían sido excluidos. Por ejemplo, el Parlamento ruandés tiene uno de los porcentajes más altos de mujeres en el mundo, superando incluso a países europeos. Esta inclusión permitió diseñar leyes sensibles a las necesidades de todos los grupos sociales, impulsando reformas en salud materna, educación y justicia. Otra lección decisiva nace de la doctrina de seguridad. La lealtad debe pertenecer al Estado y al interés nacional, nunca a facciones internas ni a potencias extranjeras. Ruanda blindó sus instituciones contra la manipulación externa y rompió el ciclo de golpes y fragmentación que aún castiga a muchos vecinos africanos. Esto implicó invertir en inteligencia nacional, profesionalizar las fuerzas de defensa y priorizar el bienestar de sus militares y policías por encima de cualquier agenda personal o externa. Para millones de africanos, la estabilidad y la paz se han convertido en el derecho humano más codiciado. En tiempos de crisis, la prioridad es sobrevivir, reconstruir y avanzar, aunque eso exija poner en pausa temporalmente ciertas formas de democracia formal. Porque sin orden ni seguridad, ningún desarrollo es posible, ningún sueño colectivo se sostiene. Ignorar estas lecciones tiene un precio devastador.
si los líderes africanos y sus pueblos no adoptan modelos de disciplina, inclusión y soberanía como el de Ruanda, el continente corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo interminable de inestabilidad, dependencia y pérdida del control sobre su propio destino. La pregunta clave no es si África debe copiar a Ruanda al pie de la letra, sino qué aprendizajes adaptará cada nación para proteger su soberanía y asegurar su supervivencia. Todo está en juego: la estabilidad, el desarrollo y la verdadera independencia africana. Mientras Burkina Faso observa de cerca el ejemplo ruandés, la colaboración entre ambos países podría marcar un punto de inflexión histórico. El desafío ahora es cómo traducir estas lecciones en acciones concretas, capaces de transformar el futuro de toda la región. Para avanzar, los países africanos pueden empezar por reforzar la educación cívica y el sentido de pertenencia nacional. La experiencia ruandesa muestra que invertir en memoria histórica y reconciliación ayuda a evitar la repetición de tragedias. En Ruanda, cada año se celebran semanas de conmemoración y reflexión sobre el genocidio, donde jóvenes y adultos dialogan abiertamente sobre el pasado y construyen confianza mutua. Otra medida práctica es crear sistemas de seguridad social robustos para los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. En Ruanda, los soldados y sus familias tienen acceso a seguros de salud, vivienda digna y oportunidades de formación continua. Esto reduce la tentación de aceptar sobornos o involucrarse en redes de corrupción y fortalece la lealtad institucional. Además, la cooperación regional es esencial. Los países del Sahel, inspirados por el modelo ruandés, pueden crear mecanismos conjuntos de inteligencia y defensa, compartiendo información sobre amenazas transfronterizas y coordinando respuestas rápidas. La reciente gira de la delegación burkinesa por unidades policiales y centros de operaciones de Ruanda es un primer paso para replicar esta colaboración, que en el futuro puede extenderse a ámbitos como la lucha contra el tráfico de armas y la protección de infraestructuras críticas. Sin embargo, es fundamental mantener un equilibrio entre seguridad y apertura. Para evitar caer en excesos autoritarios, los gobiernos pueden establecer consejos ciudadanos y organismos de control independientes, capaces de fiscalizar el poder y garantizar que los derechos básicos no sean vulnerados en nombre del orden. ¿Estás preparado para desafiar la narrativa dominante y reclamar el futuro de tu continente? Llegados a este punto, la pregunta ya no es qué modelo copiar, sino quién tiene el derecho de escribir el destino africano. La alianza emergente entre Burkina Faso y Ruanda no es solo una cuestión de estrategias militares o conveniencias temporales. Es una afirmación, un grito de autonomía. Es la declaración de que África puede y debe ser autora de su propia historia. El riesgo es ineludible. Si no asumimos esa responsabilidad, otros hablarán por nosotros. Durante muchas décadas, potencias externas han impuesto sus reglas, proyectado sus intereses y narrado nuestra realidad. Pero el peligro más profundo no es solo la injerencia extranjera, sino la pérdida de la voz propia. La renuncia a la oportunidad de crear modelos de liderazgo y desarrollo que respondan realmente a nuestras necesidades. Hoy la decisión nos pertenece. Podemos quedarnos esperando instrucciones o inspirarnos en quienes, como Ruanda, rompieron el molde y desafiaron los límites impuestos desde fuera. Solo cuestionando la narrativa dominante y explorando modelos nacidos en África, podremos construir una soberanía genuina y duradera. La conversación apenas ha comenzado. ¿Serás parte de quienes abren camino para una nueva narrativa africana o dejarás que otros decidan el rumbo, una vez más? El futuro de África está en juego y asumirlo es una responsabilidad que no se puede transferir. Profundiza, cuestiona, participa. Porque cuando los africanos toman el protagonismo, todo puede